Bienvenidas y bienvenides a este que es el primer curso de Historia Biomaterial Biopolímeros Ancestrales. El curso intenta hacer un mapeo historiográfico, una cartografía del pasado de los biomateriales en relación a la historia material, a la tecnología ancestral y a la relación con las materias primas y cómo nos fuimos construyendo en el pasado para mirar nuestro presente y poder hablar de lo que somos, de lo que estamos construyendo y también por qué estamos desarrollando los materiales que estamos desarrollando. Por eso esta primera sesión de todo el curso aborda a la cultura biomaterial y esta la vamos a abordar a partir de una frase que es nuestro detonante de camino para comenzar a pensarlas desde diferentes lugares. Y es la frase de Virginia Postrel en un libro que se llama El tejido de la civilización. A lo largo de la historia, las sociedades han descubierto y desarrollado materiales, fabricado herramientas y artefactos a partir de ellos, y al hacerlo, se construyeron en el proceso. Y como veremos en las siguientes sesiones, este es el recorrido que haremos, un proceso de transformación de cómo fuimos cambiando a lo largo de las materialidades, de las materias primas y de los desarrollos tecnológicos y cómo esto visibiliza nuestras relaciones con el entorno y también comunitaria, social, política y económicamente. En ese sentido es que tenemos que hablar del proceso histórico y este proceso histórico va a ser un elemento importante que va a estar presente en la historia de los materiales, en la historia de la ciencia, de la tecnología, del arte, ¿no? Y de las relaciones materiales. Es por eso que abordamos este proceso histórico a partir de estas interrelaciones. Estas interrelaciones van a estar determinadas por una serie de elementos. En principio, por la historia ancestral, es decir, el legado que tenemos de nuestros ancestros, el contexto material que nos determina y que nos va a vincular con lo que tenemos dispuesto y accesible en nuestros contextos. Es decir, esas materias primas que están ahí, con las que podemos hacer materiales y transformarlas en tecnología y en artefactos. Y también en ciencia local. Es decir, todos estos desarrollos tecnológicos, estos procesos, cómo se van configurando en un conocimiento, en habilidades que evidentemente integran lo que es la ciencia local y los suministros y productos, es decir, de dónde extraemos y cómo producimos y qué producimos a partir de esta serie de materias primas que van a construir lo que es la historia material, la cultura material. A partir de eso vamos a hacer preguntas, es decir, vamos a preguntarnos qué es la cultura material, qué implica, cómo se define, cuál es el valor de los objetos y su significado más allá de su construcción o de su integración material. ¿Cómo determinan todas estas materialidades, estas materias primas y estos objetos, la cultura material, la identidad social, política y evidentemente también artístico, anímico, ¿no? De los grupos sociales? Y para ello vamos a usar las definiciones que Herbert Baldus nos ha compartido en un texto llamado La cultura material. En este texto, él define de varias maneras, de una forma muy integral, a la cultura material, como a la totalidad de bienes materiales que posee un pueblo para adornarse y vestirse, alimentarse y abrigarse para poder luchar contra los enemigos y para traficar, para hacer música y tener diversiones, en resumen, todos los aspectos concretos de una cultura. Y es que lo que vamos a ver a lo largo del curso es que esta primera definición de cultura material se adhiere mucho a los primeros procesos históricos ancestrales de nuestra construcción como seres humanos en vinculación a lo material, es decir, las edades en las que nos relacionamos o las épocas en las que nos relacionamos con tecnologías primarias, con tecnologías primitivas, con materias primas que siguen vigentes hasta nuestras épocas, pero que revelan esta condición de bienes materiales, de bienes tangibles que conforman toda una población y una cultura. Sin embargo, al paso del tiempo, Herbert también va integrando otras
definiciones y otros elementos que están presentes, pero que en la mayoría de las definiciones de cultura material no eran enunciadas. Y esto lo hace a partir de esta, digamos, extensión de la definición. Es el conjunto de sus productos tangibles que pueden ser puestos o expuestos en el museo, ya sean atavíos y trajes, víveres y utensilios para obtenerlos, prepararlos y consumirlos, casa y muebles, armas, medios de transporte, instrumentos de música, máscaras, entretenimientos, etcétera. Pero también la organización social, el sistema económico, la religión, el derecho, la ciencia, la lengua y el arte componen lo que entonces para los científicos es la cultura espiritual o inmaterial. Es decir, la cultura material no solo se compone de objetos tangibles, de elementos materialmente tocables, expuestos, visibles, sino también de todo aquello que es no visible y que entra en la categoría de cultura inmaterial o de patrimonio inmaterial. Y me refiero a todas estas cuestiones de los rituales, de las creencias, de los simbolismos que están ahí presentes, que conforman también a esas materialidades, pero también a esas comunidades. Entonces hablamos de cultura material no solo de una característica de lo material, sino también de aquello que no es visible, de lo inmaterial. Y en ese sentido, vamos a tener evidencias materiales. Estas evidencias materiales generan perspectivas de la vida pasada y presente de las personas. Intentan revelar la vida pasada y presente de las personas para visibilizar quiénes eran, cómo se organizaban, cómo estructuraban su vida, ¿no? Y cómo integraban ese pasar del tiempo. Es decir, por ejemplo, en el caso de los egipcios, ¿no? Que eran muy buenos para la escultura, que tenían una serie de herramientas y tecnologías para abordar los procesos materiales, desde la cosmética, el uso de aglutinantes y pegamentos y toda una serie de desarrollos que vamos a ir viendo a lo largo de todo este curso. En ese sentido, y uno de los ejemplos que vamos a ver también más adelante, como digamos, artefacto, una herramienta clara y consistente sobre la cultura material son las flechas, son las armas, en donde podemos no solo ver el proceso del paso del tiempo y también de los procesos materiales, sino también de cómo se usaban, para qué se usaban y cómo fueron evolucionando estas herramientas de corte. Empezamos con la piedra, que es el elemento digamos, más primario que comenzamos a utilizar, al igual que la madera, después cómo estas fueron vinculándose a los metales, ¿no? Esas primeras herramientas de corte, pues eran para sobrevivir, después son para protección, después se convierten también para ayudar en otros procesos, no solo para desollar de alguna manera animales, sino también para cazar, para proteger como lanza, y va evolucionando hasta lo que vemos en esa imagen en las últimas, digamos, artefactos del lado izquierdo, que son una especie de cuchillos o de, sí, de cuchillos, ¿no? Entonces, cómo esto va evolucionando y es una clara evidencia de cómo el paso del tiempo, las materias primas, las tecnologías y ese proceso va transformando la significación de lo que en un primer momento era una lanza, de lo que también se pudo transformar en flecha, de lo que después se transforma como en un trinche y de lo que hoy conocemos también como un cuchillo. Es decir, toda la variabilidad que puede tener una lanza o una flecha, no solo materialmente hablando, sino también en sus usos y su funcionalidad. Y Herbert lo comenta así, el caso de la flecha, ¿no? Sería fácil prolongar la enumeración de datos que demuestran las relaciones de un objeto tangible, como la flecha, con la vida económica y social, la educación, la religión y otras esferas de la llamada cultura espiritual o intangible. Se pone de manifiesto así el enlazamiento de todas las esferas culturales que dificultan, ¿no? Su determinación
o su nombramiento en la cultura no material y la cultura material. Es decir, aquí lo que dice Herbert Baldus es que no deberíamos de hacer esta diferenciación a la hora de integrarla a la cultura material. Tanto lo material como lo no material o lo inmaterial o lo espiritual forman parte de la integración cultural, identitaria y material de lo que se conforma como sociedad o como integración social de quienes habitan un territorio o una relación material. Es decir, está pronunciándose a favor de que se tome en cuenta estos procesos. ¿Y a qué se refiere con esto Baldus? Pues a la serie de relaciones sociales que establecen los objetos, es decir, esos lugares que digamos que permiten para el encuentro, es decir, los espacios de posibilidades, las redes de sentido, las redes de posibilidades que permiten tanto lo material como lo inmaterial, es decir, el valor de los objetos y su significado. ¿Qué implica tener una piedra de cierta región? ¿Qué implica tener un fular que tiene un cierto impreso, que tiene una relación con un territorio? Es decir, ¿qué le dice al otro? ¿Qué determina territorial y geográficamente, ¿no? ¿Qué dice nuestra ropa de nosotros, los colores, las texturas, las materialidades que hay en ellas? Y en ese sentido, ¿cómo va estableciendo esa identidad material que se vincula ya no solo al proceso material, sino también al territorio, ¿no? A los procesos de cómo fueron evolucionando, cómo se adapta a ese territorio, las abundancias, las carencias o las limitaciones. Y para hablar de identidad material, pusimos dos casos, digamos, de estudio que revelan muy bien estas relaciones de material, identidad, objetos y significado. Uno de ellos es Kinichana Pakal, o mejor conocido como Pakal el Grande, uno de los, digamos, eh, pues en revelaciones importantes dentro de los mayas y uno también de las evidencias arqueológicas más importantes después de los faraones de Egipto, y también un estudio y una investigación muy importante acerca de lo que implicó Pacal para la comunidad y la sociedad maya, y también para el desarrollo de las artes, de la cuestión científica y también de la cuestión económica. Pacal llega al poder con tan solo 12 años y se convierte en un mandatario muy joven, ¿no? Con una carga importantísima de todo Palenque, que fue una de las ciudades más esplendorosas hasta que dejó de serlo, ¿no? Y que tenían toda una serie de organizaciones económicas, políticas y también en relación con el entorno, que a posteriori la falta del agua, la escasez del agua y las luchas por el agua y por el territorio también, por las condiciones naturales, comenzaron a minar al territorio de Palenque. Sin embargo, Pacal nos parece importante porque determina estas relaciones entre la cultura material, la inmaterial, y, perdón, entre las condiciones materiales e inmateriales para hablar de cultura material. Cuando a él lo encuentran, cuando encuentran su tumba, lo primero de lo que se dan cuenta es de la serie de atavíos que tiene Pacal en su cuerpo como ajuar. Y me refiero a, evidentemente, todos los collares, la máscara de jade y jadeíta que tiene en el rostro, esos aretes, ¿no? Que tiene, pero también a cómo su cuerpo estaba cubierto completamente de un pigmento rojo llamado cinabrio. Como se sabe, antiguamente el cinabrio era un pigmento que se utilizaba en los rituales funerarios de grandes mandatarios o de personas con posiciones importantes dentro de los contextos sociales, ya que el cinabrio simbolizaba la inmortalidad. Es por ello que se les enterraba con ese pigmento bañado todo el cuerpo. Además, no todos podían llevar máscara a la hora de morir, no todos eran acompañados por otros seres, ¿no? Digamos que en su momento estuvieron vivos y que fueron enterrados con pacal. Es decir, no todas las personas tenían también
un espacio de enterramiento como puede ser una pirámide, ¿no? Se sabe, se tienen datos que las personas de la población, los ciudadanos de a pie, como decimos, eran enterrados en un primer momento en las casas. Hay datos que adentro, después que afuera en el jardín y a posteriori comienzan a surgir los panteones donde se les enterraban. Sin embargo, solo los mandatarios importantes o las personas con una posición social importante dentro de la comunidad tenían espacios pues dedicados, como en este caso Pacal, y también como en el caso que vamos a ver después de Pacal. A su vez, el jade y la jadeíta no eran usados por todas y todos, sino que solo eran usados por ciertas personas de ciertas condiciones sociales y accesos, porque mucho de lo que ellos usaban tenía relación con el mundo divino y con el mundo espiritual, por lo que no toda la población lo podía usar. Solo se le ponían máscaras a quienes eran mandatarios y esa máscara, si ustedes se dan cuenta, tiene como un trozo de, de jade en la boca, ese cuadrito que se alcanza a ver, era para que pudieran salir los espíritus y él pudiera ascender, o más bien él pudiera ir al inframundo para convertirse en divinidad. Es decir, él al mismo tiempo que era un gobernante, era el dios del maíz, es decir, representaba la divinidad. Y cuando lo encuentran, todo el atavío material de las cuentas, de los residuos de cinabrio, a él lo encuentran hecho completamente un esqueleto. Él murió más o menos a los 45 años, medía más o menos unos 50, ¿no? Y murió muy joven, morían muy jóvenes en ese momento y se sabe que dejó descendencia. Y también se tiene la teoría de que su esposa, la reina roja, que también fue encontrada llena de atavíos, de un pectoral y también de cinabrio rojo cubierta su cuerpo. Y a partir también de la reina roja, que estaba también en Palenque, a un costado de donde se encontraba Pacal, es también una información importante en cuanto a saber si las mujeres tenían lugares y puestos importantes dentro de las comunidades mayas, lo cual también lo revela. Entonces, lo primero que vemos, pues, es esta serie de elementos que tiene Pacal que van determinando quién era en su contexto social. De hecho, muchas de esas piedras verdes de jadeíta, que también había madre perla y también eh, había otros que estaban también ahí como, miren, aquí les leo, cuentas tubulares y una máscara que fue hecha con un complejo mosaico conformado por teselas de piedra verde, que son jadeitas, aplicaciones circulares de obsidiana y evidentemente otras 4 de madre perla, para ser muy específica qué tipo de pedrería o de piedras tenía. Algunas no venían del territorio mexicano, algunas eran traídas de Guatemala. Recordemos que Guatemala tiene un fuerte desarrollo, crecimiento de jadeíta y de jade, ¿no? El mejor jade en ese momento se traía de Guatemala, por lo que al hacer la revisión se investigó que estos jades y jadeitas eran de la zona de Guatemala. Por otro lado, también vamos a ver mucho esta relación de los objetos rituales divinos con la noción también de las materialidades y las regiones de las materialidades. Esto a su vez nos dice cómo son vividos los objetos, a qué otras necesidades, aparte de las funcionalidades, dan satisfacción. ¿Cuáles son las estructuras mentales que se traslapan con las estructuras funcionales y cómo las contradicen? Es decir, el sistema de significados que involucra y que relaciona la identidad material. Es decir, si tuviéramos que hablar de la cultura material actual, ¿cuál sería nuestra relación? ¿Qué diría de nosotros esas biomaterialidades, pero también esas materialidades en las que estamos teniendo una relevancia en este presente? Es decir, que cuál sería esta vinculación de significados de una cultura material a partir de todos los residuos de las materias primas y materiales que hoy tenemos en nuestro presente. El segundo caso de estudio
que es muy importante, pero que está, digamos, en la zona de la zona andina, en la zona mochica, que es la señora de Cao. Este caso de estudio es muy interesante porque al, digamos que de la misma manera que la reina roja en Palenque y para los mayas, reveló que sí había mujeres en posiciones importantes en el gobierno. La señora de Cao o la dama de Cao también llamada, revela también esto, la posición social, política que tenía y divina que tenía dentro de la cultura mochica. Ella es una mujer que, como dije, es de la cultura mochica, ¿no? Descubierta en el año 2006 en el Brujo, Huacacao Viejo, que es un sitio arqueológico ubicado a unos 45 kilómetros al norte de Trujillo, en el departamento de La Libertad, en Perú. Y el caso de la señora de Cao es muy interesante por lo revelador que no solo es su indumentaria y sus elementos materiales que están ahí presentes, sino también por toda la serie de marcas que ella tiene en su propio cuerpo. A diferencia del cuerpo de Pacal, el cuerpo de la señora de Cao o la dama de Cao se momifica por las condiciones del territorio, no por las condiciones del clima. Se momifica a diferencia de él, el cuerpo de Pacal que está hecho o que es consumido por la tierra y que solo vemos pues evidentemente huesos, una osamenta. Aquí no, tenemos la posibilidad de mirar más de cerca toda la serie de elementos inmateriales y también materiales que nos viene diciendo las marcas en su cuerpo. Y esto es muy, muy interesante. Su cuerpo fue encontrado con lujosos adornos, una armadura. Y esto es muy importante porque las armaduras solo se enterraba a las personas con armadura, se ponía sobre el entierro una armadura a un personaje de la comunidad importante, a un gobernante, por lo que ya de entrada el que tuviera una armadura nos estaba hablando de quién era. Y también tenía el cuerpo cubierto de cinabrio. De hecho, en esa imagen que nosotros podemos ver del lado derecho, que es la mano con un tatuaje, sobre los dedos podemos ver pigmentos rojos del cinabrio. Como ella era alguien importante dentro de la comunidad, ¿no? Que tenía también esa cualidad de ser quizá una gobernante, pues también la cubrieron con cinabrio, ¿no? Lo cual indicaba un alto estatus. Antes de su hallazgo, se pensaba que solo los hombres habían podido ejercer altos cargos en el antiguo Perú. A su vez, se cree que la dama tenía el estatus de gobernante en la sociedad teocrática del Valle del Río de Chamaca y además también de Chicama, perdón, y era también además considerada un personaje casi divino. Es decir, la serie de marcas que tenía en su cuerpo, la serie de tatuajes que tenía en su cuerpo, hablaban de que ella no solamente era una gobernante, sino tenía una relación divina con que tenía algunos dotes quizá de adivinación o de cercanía con el universo o con otras divinidades. Estos indicadores comienzan a dar evidencias materiales. Esas evidencias son indicios de las transformaciones y procesos en lo cultural, tecnológico y material, es decir, el cómo nos relacionábamos con nuestro entorno. Y en esa infografía que ustedes están viendo en la pantalla, podemos ver cómo era el ajuar de la dama de Cao o la señora de Cao, que traía evidentemente una como corona, traía collares, ¿no? Una naricera, un elemento para ponerse en su nariz. También le encontraron una máscara, las máscaras solo se le ponían a gobernantes y evidentemente fue enterrada pues con esta armadura llena de cinabrio. En los tatuajes tenía desde serpientes, mariposas, ¿no? Jaguares y varios elementos, digamos, de animales, lo cual revelaba que ella tenía una cualidad divina o de adivinar cosas, es decir, tenía una relación con los dioses, por lo cual este elemento le daba, además de ser una gobernante, pues un elemento de mayor importancia. Por eso es que la entierran
con todos estos atavíos lujosos. Aquí podemos ver de cerca, ¿no?, los tatuajes que ella tiene sobre la mano y también podemos ver algunos otros elementos, ¿no? Entonces, serpientes, soles y demás, lo cual, pues, evidentemente en el cuerpo de Pakal no se podía ver. Aquí, además, nos están dando una referencia material de los pigmentos que se usaron para tatuarla, del el tatuaje en sí mismo. Y a partir de esto nosotros ponemos una pregunta en la mesa que ya había dejado un poco abierta desde unos elementos atrás o unas diapositivas atrás. Y la pregunta es, ¿qué revelan o qué revelarían las actuales evidencias de nuestra materialidad sobre nuestras relaciones con el entorno, con las materias primas que usamos, sobre cómo nos comportábamos, nos organizábamos y nos interrelacionábamos en nuestra cultura presente? Es decir, cómo nos encontrarían 100 años adelante. Digo, el cuerpo de la señora de Cao se cree que tiene más o menos 1200 años, entonces son muchos años. ¿Cómo nos encontrarían a nosotros? ¿Qué habría? ¿Qué desaparecería? ¿Qué quedaría como evidencia de lo que somos ahora, no solo materialmente, sino también socialmente y en relación con nuestro entorno? Es una pregunta que se quedará abierta para irla de alguna manera o de muchas respondiéndolo o respondiéndola a lo largo de todo este curso. Volveremos a ella hacia el final del curso para poder preguntarnos sobre esta relación que tenemos con las materialidades y con las biomaterialidades actualmente. Les invito a que revisen todo el curso y vayan avanzando conforme vamos poniendo los tópicos, es decir, vamos a abordar primero las materias primas, las épocas materiales, las tecnologías, los textiles, ¿no? Evidentemente, todo lo que viene como historia biomaterial y culminaremos con preguntarnos acerca del futuro, de nuestros futuros en relación a la ancestralidad y cómo cambiar esa noción de futuro. Les espero escuchar y ver y avanzar con ustedes en las otras sesiones. Yo me despido y les queda todo un camino para recorrer en el curso.